Ahora Xóchitl Gálvez fue a España. Una semana después, pocos días después de regresar de Estados Unidos a México. Y allá en España se encontró con Felipe Calderón. Se tomaron una fotografía. Yo le voy a decir hoy qué hay detrás de esta fotografía, Xóchitl Gálvez, Felipe Calderón, en Historia de lo Inmediato, mi columna semanal. Desde que hace 2 décadas el ex canciller Jorge Castañera Gutmann convocó a liquidar a Andrés Manuel López Obrador a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles, la derecha en México entró en un tobogán de envilecimiento, cuya consagración a la mentira la resumió recientemente el periodista Raimundo Rivapalacio en un apotegma infame. La verdad ya no es relevante. Esta frase de Rivapalacio, quien trabaja para Televisa y El Financiero, y antes para Carlos Salinas de Gortari en la agencia Notimex, confidente además del narcotraficante Genaro García Luna, quedará como vergüenza para el periodismo que tiene como deber principal la búsqueda de la verdad. Pero también es oprobioso para la política con dimensión ética. Esta degradación de la derecha política, intelectual, académica y mediática ha sido motivada también por el publicista Carlos Alarraqui, quien acuñó en febrero de 2022 una frase que es tomada por esta coalición como mandamiento religioso. Entre más mentiras des contra Morena, mejor te va. No es que Alarraqui sea innovador, sino que es más cínico, porque la derecha panista exhibió su carácter bajuno con la estrategia de miedo contra López Obrador en 2006, fundado en el adagio de Germán Martínez Cázares. Es tan aceptable una campaña de miedo como una de alegría. Así lo dijo. En 2012, el PAN manipuló burdamente en un spot el discurso de López Obrador en Tlatelolco para hacerlo decir que estaba a favor de la vía armada, cuando en realidad dijo lo contrario. Y el objetivo era, sigue siendo hasta ahora, el desprestigio. Se trata de campañas de miedo que cuestan mucho dinero y que se financian con recursos públicos y o privados de los grupos de interés de la derecha. En 2006, Felipe Calderón se lo dijo cínicamente a un grupo de empresarios. Napoleón decía que las guerras se ganan con 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Así que, bueno, déjenlo como un mensaje subliminal. Esto les dijo a inversionistas alemanes que, como otros, le dieron, sí, mucho dinero para iniciar la guerra que ha bañado de sangre al país. De 2004 a 2024, de Castañeda a Rivapalacio, la derecha ya debería haber aprendido que las multimillonarias campañas de guerra sucia y de mentiras no funcionan. Gastan dinero y tiempo, mientras el apoyo popular a PRI, PAN y PRD se derrumba. Pero no, en vez de ir a atender las demandas ciudadanas y generar un auténtico proyecto de nación, se aferran a un modelo que hará más hondo el agujero donde yacen. Ahora mismo está en marcha una vasta campaña propagandística para asociar al presidente López Obrador y a Morena con el narcotráfico, cuya dimensión es análoga a la que se instrumentó hace 2 décadas también contra López Obrador para hacerlo gemelo de Hugo Chávez, también con base en informes del gobierno de Estados Unidos, cuyo injerencismo es histórico. Si ahora el gobierno de ese país y la DEA emplearon a periodistas de por lo menos 4 medios, ProPublica, Inside Crime, de Deutsche Welle y Reforma,
para sembrar la insidia de que dinero sucio llegó a López Obrador, al inicio del siglo fueron personajes como Castañeda, quien se ufanó de haber sido el primero que pensó en ligarlo a Hugo Chávez, y el consultor Dick Morris. Como ahora, a unos meses de la elección, Morris publicó el 3 de abril del 2006 en The New York Times que López Obrador había recibido grandes fondos del presidente Hugo Chávez. Igual que ahora también, Dick Morris dijo que había informes del gobierno de Estados Unidos sobre el dinero de Venezuela a López Obrador. Cito: el mes pasado, el representante Jim Colbe, de Arizona, un republicano moderado, dijo a algunos legisladores mexicanos que tenía reportes de inteligencia detallando el apoyo de Hugo Chávez al PRD de López Obrador. Chávez es un firme aliado de Fidel Castro, presidente de Cuba. López Obrador bien podría ser la pieza que falta en sus planes para poner de rodillas a Estados Unidos ante la emergente izquierda latinoamericana. Cierro comillas. ¿Se presentaron pruebas de esto? Dick Morris, el autor de la frase López Obrador, un peligro para México, ¿las presentó? No, ninguna. Ni entonces ni ahora. ¿Por qué? Bueno, el apotegma de Rivapalacio se impuso en 2004 como ahora en 2024. La verdad ya no es relevante. Así, tal cual. Por eso las mentiras son cada vez más grotescas y obscenas, solo que ahora están dirigidas a los millones de jóvenes que por primera vez votarán, los que nacieron después del 2000, los que no conocieron al régimen de partido único, a quienes no les tocaron los fraudes electorales de 2006 y 2012. ¿Tendrán éxito estas campañas de la derecha impulsadas con millones de dólares en redes sociales? No. Sin gastar un solo centavo, la fotografía de Xóchitl Gálvez con Calderón es más devastadora para ella que cualquier campaña en su contra. Y escribo todo esto porque, en efecto, este fin de semana, la candidata de la coalición de la derecha visitó España, después de haber ido 6 días a Estados Unidos. Y allá en Europa se entrevistó con Calderón, quien se refugia en ese país a cuyos intereses oligárquicos sirvió en su gobierno. Calderón difundió una reunión de Gálvez con una veintena de personas, antes inclusive que el equipo de ella, y ambos se tomaron una fotografía que él difundió a través de sus redes sociales, pero la candidata presidencial no, porque sabe que ese personaje tizna y mancha. Ella detesta a Calderón, como este aborrece a Vicente Fox, y Carlos Salinas abomina a Ernesto Zedillo, y algunos de ellos a Enrique Peña Nieto. Pero todos se unifican cuando defienden los mismos intereses, los intereses oligárquicos, como cuando Calderón y ahora con Gálvez. Aunque no parezcan, detrás de la fotografía de Gálvez con Calderón están también Fox, Zedillo, Peña y Salinas, 3 de ellos habitantes en España, cada uno con su propia reputación. Concluyo. La verdad sí es relevante, sobre todo en el periodismo que se sustenta en hechos. Y los hechos demuestran que Calderón es al menos cómplice de un criminal que era su mano derecha. Genaro García Luna protegió a Joaquín El Chapo Guzmán y por eso está preso en Estados Unidos. También es un hecho que Calderón negoció con todos los jefes de narcotráfico para bajar la violencia. Eso fue lo que les pidió. Y a eso envió al general Mario Arturo Acosta Chaparro con el respaldo del general secretario Guillermo Galván. Y es un hecho que Gálvez tiene una hermana que está presa por secuestradora. La encarceló precisamente la Policía Federal de García Luna. Muchísimas gracias hoy por su atención y si le parece, denos like. Hasta luego.